Muchas gracias, buenos días a todos y todas. Bueno, yo quisiera contarles un poquito de la historia de la Fundación Mi Sangre, la cual estoy liderando desde hace ya 8 años. Esta fue fundada por Juanes, que para quienes no lo conocen es un artista y líder social que siempre ha estado muy comprometido con la construcción de paz en Colombia. Él compuso una canción que se llama Fíjate Bien y lo invitaron a vincularse a una campaña que se llamaba Más Arte, Menos Minas. Hablaba de esta problemática en su canción y gracias a eso tuvo la oportunidad de acercarse a las víctimas de minas, que desafortunadamente Colombia se pelea durante muchos años el puesto número 1 y 2 con más número de nuevas víctimas de minas antipersona. Conoce esta realidad, se conmueve profundamente y decide crear la Fundación Mi Sangre. Los primeros años nos enfocamos precisamente en brindar atención psicosocial a estas personas afectadas por la problemática y hace 8 años cuando llego a la organización pues hicimos toda una revisión, nos acercamos a los participantes, a las víctimas, a los aliados y demás. Y a mí personalmente me tocó algo muy profundo y era que a pesar de ese dolor de las víctimas de minas antipersona, a pesar de ese trauma, de cómo su cuerpo se transforma, su realidad se destruye, en fin, su familia, tantos impactos sobre todo psicoemocionales, ellos son fuerza de cambio, son fuerza de transformación, son creatividad, son capaces de convertirse en agentes de cambio. Nosotros hicimos el primer programa con enfoque diferencial en niños, niñas, adolescentes y jóvenes y empezamos a experimentar con el arte y la lúdica y así redefinimos nuestra propuesta de valor. Hoy trabajamos para co-crear ambientes de protección para que los niños, las niñas y los jóvenes de Colombia se conviertan en constructores de paz. Y lo hacemos a través de 3 líneas de acción. La primera es acompañamiento psicosocial, educación para la paz y movilización de causas. ¿Para qué? Para sanar heridas del alma, porque estamos convencidos de que tenemos que trabajar en esto si queremos parar el círculo vicioso de la violencia, para reconstruir tejido social, para incrementar capacidades y así empoderar a la niñez y a la juventud para que contribuyan activamente a la construcción de una cultura de paz. Llevamos en esto ya pues casi 11 años, hemos llegado a 11 departamentos, 67 municipios, casi 1 millón de personas impactadas que nosotros además decimos estamos creando un ejército de paz porque son personas que multiplican, que replican, trabajamos con maestros, con jóvenes, en fin, ya les contaré más de los programas en detalle, pero eso a grandes rasgos es lo que hacemos. Diana Weimar is an independent artist and she's also joined us for the last Build Peace conferences, so she may be a familiar face to some of you. So Diana, would you tell us what you're up to? Thank you. Wow. I'm so honored to be here again. The first year I sent a proposal in for Build Peace 2015 in Nicosia. I had a studio practice using textile because I had come to believe that textile contained a lot of memory, and it was a memory material, and I had, using textiles, inherited it from my grandparents who had both passed away, and I was stitching photographs into these textiles. And I was very much alone, as some of us are working in different places and we sometimes feel alone, and this email came inviting artists to apply for Build Peace 2015 in Cyprus, and I thought, all right, I'll just apply. And I ended up going, and it was an incredible experience. I created a tapestry which will be on exhibit tonight at the reception, and we worked on it in the buffer zone on the Turkish Cypriot side and the Greek Cypriot side. And because it's a medium, textile and stitching, that doesn't require a lot of language, we were able to communicate. And I don't know how to explain that exactly, except that it happens. And for me, it was a coming out of my personal practice and into a more public practice. And sometimes as artists, we prefer to be alone, but this is the best way to be with people. And out of that project in Cyprus, I developed a project for residency at the Arts Council of Princeton, which was a different methodology, well, same methodology but different practice, which was that people were given, and we'll have someone around, a kit with their own piece of fabric to stitch in. And
when we created the project in Princeton, it was before the election, and we weren't sure how many people would participate. And within about 2 weeks, we had handed out 50 kits, and now I think it's over 160 with a wait list. And so this gave me some incredible insight into meeting people where they are and to giving people an opportunity to express themselves with a medium that we all have in common. Everyone in this room has textile on, and everyone in this room is attributing some meaning to the textile. So to stitch into textile is sometimes like giving a tattoo to your clothing, but it's also a way of slowing down. And I have 4 children, I have a busy life, everyone here has a busy life, but to instead of picking up your phone to pick up textile and stitch, slows the mind down, it slows the body down, and it gives you a chance to address a problem in a different way. And so this year, in the States, the project is being done at the Zen Hospice Center in San Francisco. It's being done on an island of Nantucket for a year, and it'll be happening here at the conference. And I was telling somebody today that every time a page comes back for me, it's an incredible gift, because part of the methodology of the project is that the pages stay within the communities. And so you're creating something that's very personal, and then you're giving it back to a kind of ephemeral idea of community. And in this case, the pages you'll see today at the table or tonight at the reception are from New Jersey and from Tacoma, Washington. And so someday, if you participate in the project, your page will travel around the world, and there's a kind of intimacy that develops in this project. So it's a very small piece of what you're doing, but I think when we talked earlier, we realized that there's this common thread, not to overuse that word. So I'm here first as an artist and then as a peace builder, and feel very lucky to be here. So, Diana, you're talking about the process of slowing down, and I think we can all maybe recognize the transformative potential in that. And I think I'm wondering, Catalina, if you can talk a little bit about the transformative processes that you're seeing with young people who participate in your program, and what are they moving through your activities? Bueno, nosotros trabajamos en Educación para la Paz con distintas metodologías y digamos en distintos escenarios. Hemos hecho un esfuerzo grande por tener un enfoque sistémico donde pensamos dónde se mueven nuestros niños y nuestros jóvenes hoy. Entonces trabajamos con profesores, con líderes comunitarios, con familias, con funcionarios públicos, con profesores dentro de instituciones educativas públicas. Nosotros implementamos una metodología que desarrollamos desde ya hace 8 años y venimos validándola, mejorándola, fortaleciéndola. Se llama Pásalo Bien Exploradores, que es una metodología que busca formar ciudadanos curiosos dispuestos a construir un mundo en paz. Y utilizamos el arte y la lúdica como lenguajes pedagógicos. Entonces nosotros formamos profesores y los acompañamos durante 1 año en la implementación en el aula, donde ellos a través de 11 lenguajes artísticos, la pintura, el baile, el teatro, la fotografía, la arquitectura, entre otros, van desarrollando en los niños habilidades socioemocionales como el autoconocimiento, la empatía, la comunicación asertiva, la capacidad para resolver conflictos creativamente, todas estas habilidades que necesitamos para poder aprender a convivir en paz, a vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás y con la naturaleza. Después de este viaje por esos lenguajes artísticos y esas habilidades socioemocionales, los chicos identifican un problema dentro del aula. Puede ser un tema ambiental, puede ser un tema de convivencia, puede ser un tema de prevención de embarazo adolescente, riesgos a los que ellos se enfrentan, y desarrollan un proyecto artístico colectivo. Esta es una oportunidad para que ellos pongan a prueba esas habilidades y las atraviesen en el cuerpo, aprendan a ponerse de acuerdo, aprendan a resolver problemas, aprendan a comunicar, etc. Y la verdad vemos dentro de la escuela una transformación muy significativa en muchos sentidos. Además de haber hecho evaluaciones pues muy juiciosas con grupos de control que demuestran el desarrollo de estas habilidades, los profes reportan menores comportamientos agresivos, reportan mayor colaboración entre los chicos, más altos niveles de participación, más proactividad, se empiezan a empoderar como agentes de cambio dentro de sus instituciones educativas.
Hay una historia de un profe que al principio era bastante reacio, como, eso es de arte, como menospreciando, y lo fuimos enganchando porque también está el reto de que ellos lo vivan y se conviertan en niños, aprendan a jugar y se estructuren. El testimonio final decía, es que yo antes era limón y ahora soy miel. O sea, ellos también se transformaron y así transforman porque así se relacionan con los chicos. Y a partir de un ejercicio súper básico, es el primero de todo el proceso metodológico, donde hacen autorretratos, empezó a descubrir la realidad detrás de cada niño, porque un niño pintaba los ojos gigantes, porque el otro dejó poner todo el cuerpo, porque el otro no pintaba boca, como a descubrir toda su historia personal, y decidió llevarlo más allá del aula e incluyó al rector, a otros profes, a las señoras del aseo, y no se imaginan cómo se transformó el clima escolar dentro de esa institución educativa. Pero no nos quedamos ahí, queremos trascender el espacio escolar, y por eso también trabajamos con líderes comunitarios que la verdad hemos aprendido muchísimo de ellos, nos inspiran, nos enseñan ellos a nosotros, porque durante años en las regiones más violentas de Colombia, en las comunas más violentas de Medellín, han decidido resistir a la violencia a través del arte y la lúdica y la cultura, como, no sé, a través del hip hop, a través de distintas expresiones culturales, y nosotros vimos una oportunidad ahí, uno, para fortalecer esas iniciativas, para ayudar a crecerlas, a conectarlas, a poner la luz en ellos también, porque estamos cansados de que los jóvenes o sean las víctimas o sean los victimarios, pero nunca son los agentes de paz. En los medios de comunicación me refiero. Entonces ahí también llevamos a líderes, acompañamos a líderes comunitarios por un proceso de transformación personal, donde descubren sus poderes como constructores de paz, identifican un problema en su comunidad y desarrollan un proyecto para transformar esa realidad. Y ahí me podría quedar horas contando los proyectos tan increíbles que han hecho, las transformaciones. Tenemos casos concretos de pelados que se han salido de grupos armados porque encontraron otra razón para soñar, para creer, porque entendieron que pertenecen a algo más grande. Candelo, por ejemplo, que me gusta mucho contar su historia porque él decidió vincularse a un grupo armado en la Comuna 8 de Medellín para vengar la muerte de su padre, que era paramilitar. Y empezó en esa rayita que no es tan fácil saber tú cuándo cruzas la raya para vincularte a un grupo armado, pero a traficar drogas, a hacer mandados, y llegó el día de la prueba en que él tenía que matar a alguien, era su tarea. Y él recuerda, ya había empezado a participar, nosotros no sabíamos pues los detalles, pero ya participaba en estos procesos de líderes de cambio, y en el momento en que lo iba a hacer, él dice que sintió la música en el fondo, de hip hop. Y en ese momento dijo, si yo hago esto es como matarme a mí mismo. Decidió salirse del grupo y hoy tiene una escuela de hip hop donde tiene a 70 niños protegidos de los riesgos que viven en la calle. Estos son el tipo de transformaciones que vemos en los chicos. I'd like us to go into this topic a little bit more about the link between self-expression and societal transformation, because I think one of the things that I'm most excited about is really the possibility. We have, a long history of peace-building activities that are quite traditional, right? Dialogue or, especially negotiations, higher-level negotiations, but often, particularly when societies are experiencing a lot of trauma from armed violence or, from crises, it's really difficult to work in that way, in a way that's very conceptual, right, and that is often really embedded in structures of power. And really what's needed is a much bigger wave of transformation. And so I'm just curious about this link, and maybe Diana, you could say something about how you see this link, because your work is very much at the individual level. And how do you, what are people experiencing there, and then how do you see that relating to the possibility of broader societal change? Yeah, what I've seen is the personal transformation comes from the approach to the blank page, which, because this is a project where people sometimes work in groups, they're stitching groups, they're communities, people work with family members, but generally people are working on this project alone. And what I've seen is it's an opportunity for reflection. So if I give you a page, you automatically, a lot of feelings come up. Can I do it? Am I good enough? Am I too busy? And so it starts this internal dialogue, which we have most of the time, but we are able
also to turn it off. So we can go to things that move quickly, we can go to our phone, we can go to Instagram, Facebook, we can check back with these different platforms to see who we are, to look at the pictures, to confirm our identity. But when you're given a blank page, it's a different process. But in this case, and I think this is one of the things we have in common, it's a blank page within a community and within a context. And so the important thing about this work is not to give someone a blank page and leave them alone, but to give them a blank page and say that I can help you, or your mother can help you, or a friend can help you, or your page will be part of this process of being preserved essentially for a long, long time and become a tool for education. So what I see is sort of the beginning of the person sitting in the seat, their emotional reactions to participating, and then to that concept that they will reach a place where something will be shared, where it'll travel to countries they've never been to. In the case of, many people in the Tacoma, Washington, it was very exciting for them when they did their project. Was called Refashioning Identity. It was after the election, and there were a lot of, especially women who felt like they were being sort of thrust back to the dark ages in terms of the different movements that they had fought through in the 60s and 70s and 80s. And the idea that your work will travel is the potential for transformation, because it reaches beyond you. But you go back to the self, and the music you hear, the art you make, your memory of your grandmother stitching, the memory of someone giving you a piece of textile, the memory of that feeling of comfort. And so the transformation I see is from people encountering a medium that they haven't encountered for a long time, or if ever, being vulnerable enough to try it, because it is a point of vulnerability. I know now it seems so simple, but it's a very simple point when you realize you're going to express something of yourself, and it's going to come through your head, your heart, and your hands. And there's the point of vulnerability. And the transformation I see is that after people have done it, they want to do another, and they want to take pictures of it, and they want to share it. And in one case, they wanted their page back, which was unfortunately not the kind of methodology of the project. But that's what I see is this letting go and taking hold at the same time, letting go of your inhibitions, and taking hold of the idea that you have something really valuable to contribute and will be seen and witnessed by other people. That's the important part of what I've learned from my work, and it sounds like you have also. When you learn something, then go and implement it and share it. Yeah, absolutely. Nosotros usamos mucho o creemos mucho en el poder del arte y el juego. Subrayo mucho el juego porque a veces cuando hablamos solo del arte se vuelve un poco exclusivo, y la verdad es que todos jugamos por naturaleza, y entonces es también como explorar nuestra creatividad y explotar nuestro máximo potencial. Creemos en el arte y la lúdica, el juego, porque es una manera muy poderosa para aprender haciendo o aprender jugando. Es muy distinto si una profesora o un líder te empieza a decir: la empatía es ponerte en el lugar, así de verdad lo estás atravesando por el cuerpo, lo estás viviendo, lo estás haciendo divertido, te engancha. Además, te despierta los sentidos y te permite conectarte con el otro a otro nivel, donde probablemente a través del diálogo no sería tan fácil entender tus emociones, entender las emociones del otro, ponerte de verdad en el lugar del otro, y despertar todo ese poder creativo que todos tenemos y que desafortunadamente por la realidad que hemos vivido en este país y por tanto dolor que hay, a veces nos enconchamos en el dolor, en la pasividad, en quedarnos como víctimas y no ser capaces de trascender y pasar esa página de la violencia y decir: yo tomo control sobre mi vida y yo le apuesto a transformar esta realidad. Y eso es a lo que nosotros invitamos y empujamos e inspiramos a los jóvenes a que hagan. Entonces el arte y la lúdica es solo un lenguaje, es solo una excusa. En el Urabá, por ejemplo, hicimos este tipo de acompañamiento a los jóvenes, y primero, como decía al principio, hay un trabajo muy profundo de explorar el yo, de cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis miedos, cuáles son mis pasiones, porque también es muy importante crear desde mis poderes como constructores de paz y desde mis pasiones. Y a partir de eso ya empiezas a leer el contexto, y con más claridad sobre quién eres tú puedes entender tu entorno.
y cómo te relacionas con los otros, bien sean quienes están causando un problema u otros de la comunidad donde te mueves que te pueden ayudar a transformar esa realidad. Un grupo de jóvenes que admiro muchísimo estaban creando iniciativas aisladas, pero después se dieron cuenta que estaban conectados, y es una iniciativa que ellos llamaron 10 virus, de 10 virus. Identificaron 10 virus que tenía en su región, como la corrupción, creo que era el ruido que había en las calles y no podían dormir por el exceso de fiesta y el tráfico y el alcohol y manejando con alcohol, la basura que tiraban entre los vecinos. Todo esto tiene que ver con cultura de paz, son problemas cotidianos, pero que si no se abordan, que si no se resuelven de una manera creativa, pues generan conflictos que pueden ser generadores de violencia. E hicieron unas cosas maravillosas que puede decir uno, pero sí transformó la corrupción. Pues no, es un problema demasiado profundo, pero tiene un poder simbólico muy grande, en el sentido de que ellos, por ejemplo, decidieron hacer performance y ponían en la entrada de la alcaldía confesionarios, y durante un buen tiempo hacían pasar a los gobernantes a confesarse. Y lo otro, hicieron caminatas en medio de la noche con ataúdes, caminando al frente de todos los bares, y eran los jóvenes en silencio, llamando la atención sobre el riesgo de manejar con alcohol. Y los de basura, al principio, porque nosotros damos un dinero simbólico, realmente no, pues es simbólico, 100, $200, pero ellos pidieron fue un burro, y nosotros decíamos, ¿un burro? ¿Para qué van a un burro? y pues hicieron una gran campaña que se llamaba burroaseo, bueno, súper creativo, tocaban las puertas, baile, de todo, pero además con el burro empezaron a sacar la basura de su corregimiento y llevarla pues, a los lugares de acopio, a solucionar este problema, a generar conciencia, además un sistema de recolección de basura. Pero no se quedó ahí. El alcalde, al ver todos estos jóvenes organizados, además usando tecnología, usando el mismo hashtag 10 virus, jóvenes parados en la raya de no sé qué, pues el alcalde terminó multando a la compañía de basura que debía entrar y no estaba cumpliendo. Entonces también llegaron hasta incidir en política, y yo creo que es sobre todo, bueno, ahí hubo resultados tangibles, pero es sobre todo despertar y darnos de cuenta que de verdad no es cliché, el poder de cambio está dentro de nosotros. Y si cada uno de nosotros se atreve a transformar una pequeña realidad, es solo así que el proceso de paz en Colombia va a ser sostenible. Por ejemplo, con todos los retos que hay, esto de verdad requiere de una gran movilización de todos y cada uno de los ciudadanos de este país, y en especial los jóvenes que tienen esa fuerza creadora y de transformación. One of the things that I think is a great challenge and an opportunity, right, and the examples that you just shared are just like really incredibly creative and so appropriate, and also really capturing the public attention, right? But one of the challenges with engaging in artistic processes where they're directed toward peace-building objectives, I think, is often that we have to let go of control of that process, right? It's not that we can plan an activity and we can say, these are the specific things that are going to come out of it, these are the number of people that are going to be involved or affected. So I'm just curious, for both of you, how do you hold that space as someone who is, creating a project that is inviting people to come in and express themselves, and also to develop and come together with others to create solutions for bigger problems, because it's a very different kind of challenge than we often, have the skills to tackle in the context of traditional programs. So, Diana, how are you holding space for people? Because I think your experiences have also been quite intense sometimes. We've talked about that. Yeah. Usually it starts with a folding table and a chair. For me, it's literally a space, and there's literally an object. And I think for me, especially, you may be referring to in Cyprus and in Nicosia, when I had an especially long discussion with a man who insisted to me that in his culture men did not stitch, and there was no way he was going to participate in this project, and said a lot of things that weren't quite in line with my values. But the point was that he stayed, and he sat at the table, and I let go of the expectation that he was going to participate in my project, and that more he was going to have a dialogue with me. And eventually, I don't know if I wore him down or he wore me down, but he stayed, and he took a pencil and he drew something on the banner, and you'll see it tonight, and then somebody else came along and stitched it for him.
And so the first piece for me is always to let go of the expectation, whether it's a small thing or whether it's going door to door. The second piece of it is holding the space with others, is finding like-minded people, and you only need one or two, and then they find one or two, and then they find one or two. The way my project has always worked is that it starts with me, but then it starts with 2 or 3 people, and then they start to tell their friends, and then eventually you feel it moving away from you in a really exciting way, because that's where you want to be. You want to be, for me, away from the authorship and ownership and have it be part of other people's lives. But I think that the main part is to let go of the expectations, is to provide the materials and the opportunity, and to let go of the expectations. And the joy of the project is what comes back to you and how it comes back to you, and that gift. So the work I do is really a small slice of the bigger picture, and we're not discussing in a lot of these different locations where I've done the project, peace building in particular, but that's exactly what's happening. That's what people feel when they walk into a gallery and they see a wall of pages made by people they know and people they don't know. And there's a kind of humanity and a kind of deep, deep connection. And that's, I think, keeping it simple is what really works for me. Diana, I want to push you just a little bit Yeah, because go for it. something came up in our Skype conversation. Because things have come up at the stitching table that have been difficult for you to handle, right? Just in terms of people's personal experiences or things coming up. So I'm also really curious about that, because from a peace building perspective, the question of conflict sensitivity and how do we handle where we're inviting people into spaces where trauma or difficult experiences can be uncovered. And so from an artistic perspective, how have you related to that and what's been possible for you? So I was very interested originally in art therapy, and I had read about an artist that was working with Doctors Without Borders in Jordan with women who had been abused. And I contacted her, and I became very interested in art therapy. And though I ended up not doing a master's program in art therapy, the first thing I learned was that you weren't trying to solve a problem, you were trying to work with someone, and your practice and your being present was going to allow that other person to be present. When conflicts come up around the table, it's always an opportunity for me to learn and to allow that conflict to exist. And sometimes it comes down to the politics of the color of thread. You know, especially when you're working in Cyprus, we worked with a map of the island, and so if you stitch it blue, that means one thing, and but you might mean water, and to others that would be declaring a kind of Greek territory, or however the politics work out. But one of the things that I learned from what I studied about art therapy on my own was it's easy to sometimes get people to talk about a traumatic event. It's very difficult to leave that room, that conversation, without doing damage. And so I'm very careful with my project to not function as an art therapist and to allow this moment of tension to come up. And if there's a conversation to have it. But generally to let that exist, be comfortable with the discomfort. And that's been the largest lesson for me, because there are moments when, whether it's a resistance to the project or a resistance to something that somebody else is doing or a reaction to the page that someone else has made, you're constantly allowing that to exist without judging it. De esta última pregunta, es un tema delicado y, digamos, en Mi Sangre le prestamos mucha atención a que cuando trabajamos directamente el tema psicosocial o atención al trauma, tenemos equipos especializados. Yo no soy psicóloga y es diferente al programa de Educación para la Paz, donde hacemos un trabajo mucho más individual, también terapia de familia y terapia grupal. Y hay un componente también de activación de rutas para que puedan acceder las víctimas de distintos tipos de violencia a los servicios que ofrece el Estado. Es como un programa aparte que exige mucho acompañamiento individual y que a mí personalmente me preocupa a veces algunos programas que hay en Colombia donde se entiende que si se atiende una víctima en 2, 3 citas va a estar el tema solucionado. No, es muy delicado y requiere un proceso profundo de acompañamiento.
En el programa de Educación para la Paz me conecto contigo en lo que estás diciendo, de no ahondar mucho, pues como sí, crear espacios seguros, digamos siempre hacemos acuerdos antes de cada encuentro, los grupos son lo suficientemente pequeños para crear confianza, trabajamos en círculo, a veces salen como emociones fuertes, etcétera, para eso sí estamos como preparados de acompañar, etcétera, pero no ahondamos para no abrir heridas que no se pueden dejar abiertas en ese sentido. Y la primera pregunta, cuando hablabas del reto de soltar el control, me parece muy lindo que lo traigas, porque creo que es un ejercicio que todos tenemos que hacer y que viene desde cómo concebimos el desarrollo. Nosotros en Mi Sangre, por ejemplo, hablamos de participantes de nuestros proyectos, no son beneficiarios, o sea, de verdad es cambiar el chip y entender que nosotros no tenemos las soluciones, que somos simples facilitadores o nos gusta vernos como tejedores, articuladores, pero que hay millones de soluciones on the ground, en el campo, por comunidades de base, no importa, tenemos escrito grande en nuestra oficina, nadie sabe más que nadie, todos sabemos de manera diferente. Hay una riqueza impresionante en jóvenes, en madres comunitarias, en profes, no importa su nivel de formación. Entonces creo que si entiendes eso, es mucho más fácil soltar el control, porque te liberas de cierto ego de pretender decir, yo creé esto. Nosotros, pues, digamos por el hecho de ser una organización asociada a la marca de Juanes, que se ha ganado 20, yo no sé cuántos Grammys, etcétera, para mí como directora ha sido un reto cuidar su imagen, proteger su imagen y más en temas tan sensibles. Entonces a veces pues salen con unos proyectos súper locos y yo soy como los jóvenes digo. Una solución que encontramos la verdad no fue consciente, no fue lo vamos a crear para solucionar esto, pero ha cobrado vida propia y es que terminaban las intervenciones y los jóvenes quedaban empoderados, con ganas de seguir haciendo cosas y nosotros sin capacidad de acompañarlos porque pues, funcionamos por proyectos y por iniciativa de ellos ayudamos a crear la Red Nacional de Jóvenes Constructores de Paz, ellos la decidieron llamar Redacción. Ahí soltamos el control totalmente, no hay marca asociada, no determinamos los temas de los que sea, facilitamos, ellos nos piden y nosotros ayudamos y devolvemos, no sé, si son temas de aprendizaje, de formación, tratamos de gestionar o gestionamos encuentros para que ellos mismos y definen la agenda, entonces ha sido muy bonito como poder soltar ese control y entender que, pues, que somos muchos los que estamos co-creando en este proceso. I think it's we had an experience as Build Up last year in Central African Republic that was quite powerful, just opening art spaces and really seeing the possibility through this very simple approach and through letting go of control, when people came into that space to express themselves, also the simple experience of coexistence with one another, you know, when they've experienced so much trauma, and then coming into a space where the focus is doing something artistic and expressing themselves, and then coming, you know, the feedback that we got, because we also, of course, came in with a little bit more of a structured approach, and there was a lot of resistance to any kind of imposition of structure on top of that. You know, people just said, no, I know what I want to draw, I know what I want to embroider, get out of my space, this is my time, you know, and very quickly we said, yeah, that's okay, that's exactly what we want, right, is for people to claim the space. But also that just the simple fact of creating together, and Darren, I think it was you who said yesterday, you know, you put up a quote that said, music is the dialogue, right? That experience of being together in and of itself is a powerful experience of peace, right? And the more the spaces that we can create that open up that possibility and the creativity that can come out of that, also the examples that you're giving really have the possibility to scale in a way that we couldn't do if we were trying to structure it. And I think, Diana, what you've been pointing to just in this possibility of the work going around and people relating to themselves and relating to the themes that are coming up in a very you know, different way than they've had an opportunity before is also this kind of scalability. So it's really, for me, it's also really this kind of, you know, planting a seed and then seeing how it grows and allowing that to connect to other things and that understanding that that broader impact will be created, but in a much more organic way. Y para conectar con lo que estás diciendo, digamos los principios, los pilares fundamentales de nuestros
propuestas metodológicas, de nuestros modelos pedagógicos, son precisamente la flexibilidad, que a los docentes les cuesta muchísimo porque están acostumbrados al paso a paso. Claro que hay una ruta, hay un marco general, pero ser flexibles a los intereses de los niños, a las preferencias en términos de lenguajes artísticos, a qué van a pintar. La horizontalidad también es súper importante, como bajarnos de la idea de que el profesor tiene el conocimiento y la autoridad y va a llenar un recipiente vacío de información. No, es co-creación, es facilitar la pregunta como punto central de toda la metodología. Es a través de la pregunta que exploramos, que viajamos más allá, que nos podemos ir a lugares inimaginables. Entonces, indagar, invitar a los chicos a ser más curiosos. ¿Por qué? ¿Cómo? Y yo creo que eso es pues es quizás lo más difícil, ese cambio de chip, pero una vez lo logras en docentes, facilitadores, líderes, se puede volver una bola de nieve. Like the ball of snow. I was thinking about the bucket, and for me, I am assuming that when someone comes to the table to participate in the project, that they're coming with a full bucket, whether they're 7 years old or they're 77. And what I hope will happen is a drop will come out of the bucket, because that's what I've discovered in this project. Some people like a lot of guidance and a lot of rules, and they'll sit and they'll ask me, can I do this? Can I do that? Can I do this? Can I do that? And I finally say, well, what would you like to do? You'll break the rules with what you want to do, but it's each page comes up with the question is, am I going to look at what's around me? Am I going to look at the circumstances of this project, or am I going to look inside? And I love, listening to you talk about children, because I had a 7-year-old who participated, and by which I mean he drew a picture, and then I stitched it for him. And he came to the opening of the show, and he walked across the gallery, and he said, that's my page, and it's the best one here. And it never occurred to him that he didn't stitch it. It occurred to him that he was the author of the page. And if I work with adults, they're very careful to say, and if I stitch for them, because some people have been through a trauma, or they've been through a situation where they're not able to stitch, but they have an idea, so I'll work through it with them. And they're very careful to make sure that I put my name on it too. But children have this sense of, if the seed was mine, it's mine. And into that vortex, they take ownership, and they share, and they identify with it. And I think that's a really exciting thing to see children and adults do it, is that's mine, that's me, recognizing themselves in the work. I think this is, and maybe we can kind of pause here and open it up for questions in just a moment, but for me this is also really so important, that what both of you have described in terms of your own role, right? Which is being you use the word many times, a facilitator. Like I see myself as our project as a supporter and as a facilitator of what's already there, and that's what you're describing as well. And that's also very counter to often kind of structures of power and how we see peace-building processes, where we're hoping that someone else is going to solve the problem for us. And if we have a role as a peace builder, we have to get in and do something. And here, it's a lot more risky, and it's more challenging, it requires flexibility, but actually that possibility of stepping back and really activating the power and the creativity that people have inside of them and giving them the space to really bring that forward really creates so much more potential. So I'm glad this is, really emerging also from both of you in terms of your practice. So, yeah. I was just going to say, I think there's a lot of power in leaving people alone also. In my project, they take a kid home, and a lot of the work happens at home with someone they know, someone they love, and they bring it back. And so that was something that I had to learn when engaging in socially engaged projects, was to allow this space, outside of the structured environment, outside of the classroom, if you will, because when you go back to that space, you're reacting to it, and you're bringing something new back into it. So this time and space are really important to this process, both of them. Okay, so I think we'll open it up for questions, and we should have 2 volunteers maybe who are going to help us with microphones. I'm handing one over. So, yeah, please, right here. Yeah.
Diana, quería preguntarte, en el trabajo que hacen con los niños, ¿están enfocados en trabajar específicamente con un sector de niños o también están trabajando con niños de clases medias, altas? Sí, su merced. Sí, pues para tener una idea también de cuáles son los impactos y también si estos otros niños que no se creen involucrados en lo que pasó, si se involucran a través de ejercicios como los que ustedes hacen. Hemos priorizado comunidades que han sido muy afectadas por la violencia, no necesariamente han sido víctimas directas, pues en instituciones educativas pues no todos han sufrido directamente, pero sí viven en contextos violentos o por lo menos están en situaciones de vulnerabilidad. Pero creo que es supremamente importante y quizás hasta más trabajar con niños, no sé si quizás hasta más, igual de importante trabajar con niños que no se sienten parte del problema o que no lo han vivido tan directamente, porque además van a ser los futuros tomadores de decisiones en Colombia. Hemos hecho un par de experimentos supremamente poderosos, desafortunadamente no hay recursos disponibles o no hemos encontrado la forma, no quiero decir que no hay, pero no es tan fácil conseguir recursos para eso. Hace unos 3 o 4 años, no me acuerdo cuándo fue el Foro Urbano Mundial en Medellín, logramos con UN Habitat y la Alcaldía de Medellín convencerlos de que era importante trabajar con jóvenes de los dos lados del río, de los dos lados de la ciudad, y juntamos cerca de 600 jóvenes durante 8 meses a crear conjuntamente, a identificar problemáticas de la ciudad, a desarrollar soluciones y a crear un manifiesto y una visión compartida de lo que querían para Medellín. De verdad fue una transformación muy profunda y yo diría que sobre todo para los niños de estratos 5 y 6. Se salieron de su burbuja, eran impresionados de lo que aprendían de los chicos de otros niveles socioeconómicos, de su creatividad, de la libertad que tenían, qué paradoja. Ellos se quejaban era de vivir en un centro comercial que no los dejaban hacer nada. Ese intercambio fue, esa unión de mundos, esa unión de almas, esa unión de visiones fue muy poderosa y ojalá lo pudiéramos hacer más y intentamos llevarlo a colegios privados, no hemos sido muy exitosos en eso, pero nos interesa muchísimo. Bueno, muy buenos días. Yo tengo una inquietud porque también tengo dentro de mi trabajo, yo vivo en Barranca Bermeja y trabajo en la región del Magdalena Medio con el programa de Desarrollo y Paz y también tengo contacto con jóvenes, pero siempre he tenido una inquietud y quisiera que me ayudaran, es qué tanto esas actividades y esos proyectos que se desarrollan con los chicos, los adultos los reconocen, porque es importante. Yo sé que una de las cosas que los jóvenes se quejan es que ellos quieren hacer cosas, pero los adultos no los toman en serio. Los adultos simplemente lo ven como una actividad más y cuando los grandes se ponen a hacer sus políticas públicas, a los jóvenes simplemente son un requisito como para que opinen, pero no les tienen en cuenta. Entonces, ¿cómo esa brecha entre adultos y jóvenes puede tener ese reconocimiento para que ellos sientan que lo que están haciendo va a ir más allá de una actividad o una simple etapa de un proyecto? Muy, muy importante. Y lo hemos ido aprendiendo en el camino, la importancia de involucrarlos desde el principio, porque nada sacamos con cambiar mentalidades en los jóvenes si no cambiamos mentalidades en los adultos y tomadores de decisiones. Te doy algunos ejemplos, pues el trabajo con docentes es evidente y la transformación que ellos viven es importante para que a su vez puedan ayudar a transformar la de sus niños, pero en Líderes de Cambio, que es lo que conté que hacemos fuera del contexto escolar, hay un tiempo específico dedicado, digamos una responsabilidad por parte del facilitador de tejer de la mano de los jóvenes relaciones con la institucionalidad. Entonces desde el principio hay visitas, entrevistas, o sea, diálogo constante con adultos, hacemos reuniones con los padres para que entiendan lo que estamos haciendo, de qué se trata, generar conciencia.
Y hay un momento que es crítico en la metodología y es que cuando ya tienen sus ideas estructuradas con objetivos, cronograma, presupuesto, hay una sesión de la típica argumentación del elevador donde aprenden a comunicarlo de manera asertiva, se preparan para un gran momento que lo llamamos el consejo de asesores. Y ahí escogemos o invitamos a adultos y a líderes críticos de la región, de la comunidad, líderes comunitarios, funcionarios públicos, referentes, pueden ser padres, pues a que escuchen a los jóvenes como asesores en un panel, y los jóvenes tienen que ir y sustentar ante la comunidad y ante este panel, y los panelistas tienen que dar retroalimentación y aconsejarlos y acompañarlos en la implementación de su idea de cambio. Entonces ahí no voy a decir que listo, todo solucionado, no, pero es el tipo de esfuerzos que hacemos por transformar la mentalidad de los adultos también. First, I just want to say thank you so much for having a panel on this at Build Peace. For years, myself working on community-based reintegration projects with ex-combatants and communities affected by conflict and community security, the idea of creating spaces and dialogue approaches, the kind of traditional forms as well as skill building for people, it's always been an impact that's come through that communities also need psychosocial education, skill building, ways to process things which allow an individual to then be part of civic engagement, part of the positive ways to contribute to social cohesion and to civic processes that support peace processes at maybe a national level. And a question that I have is I run an organization that uses trauma-informed movement. So yoga-inspired practices from yoga, breath, mindfulness, meditation, gratitude that are culturally appropriate and that are scientifically proven to support individuals in developing empathy with themselves and others, as you spoke about, Catalina, and also in being able to touch into their own emotional experiences. And one of the things that we've encountered is how to demonstrate in these sort of softer type of projects, let's say social cohesion, demonstrate your results, right? So that donors, funding with government, funding with donors, that they see the validity of these programs. And so I'm wondering if you could talk a little bit about how you demonstrate that success. We've explored some of our own practices, but really curious to see how you show that. Sí, hemos mejorado, digamos, fue un reto grande los primeros años, sobre todo pensando en escalar, porque para acceder a donantes grandes el tema de medición es muy importante y a mí me da pesar a veces porque desafortunadamente muchos donantes entienden la medición de una manera con la que yo no estoy de acuerdo y es medir por medir y no medir por aprender, y nos exigen unos sistemas, digamos, muy cuantitativos, muy rigurosos, pero nos metimos en ese tema gracias a un proyecto grande que tuvimos con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y tuvimos la oportunidad de desarrollar un sistema de medición y aprendizaje que ha sido pues revelador para nosotros porque nos permite un aprendizaje constante. Y tenemos un componente cuantitativo que lo implementamos de acuerdo a los donantes porque es más costoso, no siempre lo podemos hacer, donde hacemos evaluaciones pre y post, antes de intervenir y después, con grupos de control, y hemos visto resultados muy significativos en términos de desarrollo de habilidades socioemocionales, las que mencioné ahorita: empatía, resolución de conflictos, solución de problemas, pensamiento creativo, son 10. Nuestra teoría de cambio es que si los jóvenes desarrollan habilidades socioemocionales y desarrollan habilidades para el liderazgo social, van a prevenir riesgos, ese es el resultado, y van a contribuir activamente a la construcción activa de una cultura de paz. Entonces, medimos desarrollo de habilidades socioemocionales, medimos cómo contribuyen a la cultura de paz porque podemos medir las acciones de cambio que hacen y cuánto perduran en el tiempo, y desde el punto de vista cualitativo, a través de la metodología del cambio más significativo, recogemos testimonios y evidencia, digamos no tan cuantitativa, pero evidencia de cómo se previenen riesgos, se desvinculan de grupos armados,
etcétera, etcétera. Pero me gusta mucho que hayas mencionado y me encantaría conocer más de tu trabajo sobre mindfulness y pues como ese enfoque, porque en Mi Sangre, y me parece importante en una comunidad como esto ponerlo sobre la mesa, empezamos a explorar este tema inicialmente dentro del equipo. Yo personalmente como emprendedora social tuve momentos de mucho agotamiento, mucho cansancio, podría decir que hasta de burnout, aunque nunca me lo diagnosticaron, pero pues trabajar en estos temas no siempre es fácil. Y estoy convencida que ese trabajo interior, lo estamos llamando liderazgo consciente, ese inner journey es fundamental para la sostenibilidad de las intervenciones sociales. Como dije, lo hacemos primero lo hice yo a nivel personal, lo llevamos al equipo y ha generado un impacto muy, muy, muy poderoso en términos de cohesión del equipo, de empoderamiento, de conectarte con tu propósito más profundo. Y este año, por primera vez, lo empezamos a llevar a profesores y a jóvenes y es algo que queremos seguir desarrollando porque vemos que tiene un impacto muy distinto, muy poderoso. I'm just seeing two kind of possible topics emerge for the unconference, one of which I know Luis, who must be in the room somewhere, we've also talked about recently in Myanmar, which is this question of, as it relates to artistic processes toward peace building, how do we measure the results? So you've given a great frame through which you do that, but I think that's a really kind of hot topic for us also to continue thinking about together so we can think about the unconference space. And the other that you've just mentioned, which is really about self-care, and a wonderful peace activist and director of a national institute in Myanmar was also mentioning how she takes her team every month to go and get massages together, which is a kind of a cultural activity in Myanmar, and that being so important, that just creating that space within the team, how do we support ourselves as peace builders or as facilitators to be able to sustain our work in these processes? So I'm just putting a vote forward. I'll put my note up on the unconference board and we see if others are interested in that. But I'm also interested, Diana, from the standpoint of how you articulate the impact that you're having through your work, because you're also operating in a slightly different frame, a more academic frame. And I think it can be really interesting for us to hear as well. How do you describe that, and how do you, from the standpoint of bringing resources in to support that, how are you articulating the kind of change and impact? So, because with this project, there is an element also of self-care, because it's a pausing and it's creating a piece of artwork, and that always brings you back to yourself. And how I've measured the success of the project has been really quite simply that there's a piece of art that's created, and that art is recognized by other people. And I think that sometimes in an academic framework, the contribution can become somewhat abstract, and this is a very tangible piece of art. So when I spent yesterday over at the center working with the installer, it became clear when he was discussing how to install these pages that he was looking at a piece of art. And that is extremely empowering, and that is what brings people to this project and brings the funding and brings the interest, because it's something that has a value as a culture when we say we value art, and whether you're coming from a place of trauma or a place of privilege, there is a great freedom and gift in valuing art, and it is a form to go and view art of self-care. So there's this process both where you're creating something and you're observing something and you're witnessing something in a group. So I think we can take one more question and then we'll wrap it up. I think you had a question here down in the front row. Tenías una pregunta, ¿no? Hola, buenos días a todos, y Diana, Catalina, felicitarlas, de verdad que es una labor muy bonita la que están desarrollando. Quiero preguntarle a Catalina si el Caquetá está dentro de sus planes. Venimos de Caquetá, específicamente vengo del municipio de San Vicente del Caguán, un municipio que ha sido golpeado por el conflicto en Colombia. No solamente pues, es un conflicto de armas, sino que también hay muchos conflictos que se viven allí, tanto de violencias como de maltrato, abuso, todo esto. Sí me gustaría saber si dentro de sus planes, allí hay un grupo de jóvenes interesados. Tenemos un grupo de jóvenes que en este momento nos estamos formando como cinéticos, estamos documentando nuestra historia, hemos realizado alrededor de 9 películas
En 9 de diciembre tenemos el lanzamiento de Unas Allá, una premier contando nuestras historias, porque esa es la manera de dar a conocer. Muchas gracias por el interés, muy rico que conversemos ahorita. En el corto plazo no están los planes, pero así es que nacen los proyectos del interés local, de tejer redes, de buscar juntos los recursos, así que, ¿por qué no? Ahorita lo hablamos. So I'm getting the time pressure already, so before we get the full shutdown, I actually just want to ask one more, and just for a very brief response from each of you, just asking you kind of about your dream for the future, or what's the edge for you, you know, because I think it's really, what you're doing is already so transformative and so much, already a few steps into the future in terms of where I think we can go with peace building. So what are you excited about, or what are you dreaming about being able to make possible through your work? So Diana, are you? Yeah, cool. I think you used the word edge. My dream is to find that edge, and I hope in this community, because I've been working in the States, I hope to work with some of you and find other communities to tell more powerful stories and to share those stories. So for me, it's really reaching more people and reaching them where they are, and bringing those pages back and sharing and circulating them. You know, like a movie opening, you need people to see it, and so if anyone is interested, it's such a simple project that I hope it will travel, and that more people, and then those stories can go back to the United States, to Canada, the other places, because what we assume and what we think about what's happening is not often expressed in textile, and it's a very intimate way to bring people together. So growth. Great. How about you, Catalina? Yo sueño con un país donde los niños y los jóvenes lideren la construcción de una cultura de paz, un movimiento de constructores de paz. Wonderful. Thank you both so much. Can we move the chairs back?